Buenas tardes, hermanos. Dios me les bendiga en gran manera. Para quienes no me conocen, mi nombre es Noel Daza y en esta tarde quiero compartir una predicación que tiene como título La señal. Y para esto vamos a mirar en Éxodo capítulo 12 del verso 12 y el verso 13. Dice así, lógicamente lo leo con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quiere decir bajo la presencia del mismo Dios. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Gloria al Señor. De ahí el título del tema. Amén. La Biblia nos dice aquí en este versículo 13 una frase muy importante. Dice, y la sangre os será por señal. Amén. Una señal, insisto, y la sangre os será por señal. Esa sangre es la muestra que un precio justo ha sido pagado. Cuando vamos a algún espectáculo o algún parque de recreaciones, necesitamos pagar un boleto, un ticket, como dicen acá. Amén. Cuando subimos a un transporte o a un avión, necesitamos pagar un precio. Amén. Aquí en Éxodo capítulo 12, el verso 12 y el verso 13, Dios le dijo a Israel, la sangre del cordero es una señal para ustedes. El cordero herido fue y sacrificado fue para Israel. Y la señal requerida por Jehová era la que él había dicho, no servía ninguna otra. Podemos pensar que para el mundo y para los que no miran las cosas desde lo espiritual, eso podría ser como algo hasta una necedad, un capricho. Pero con Dios es la única manera, la única cosa que Él quiere es su señal. Y usted o el ser humano no puede obtener la señal hasta que el precio ha sido pagado. Amén. Y con ella se obtiene un privilegio. ¿Cuál era, en cierta manera, qué era lo que tiene que hacer el hombre primero cuando acepta a Cristo? Arrepentirse. Amén. Y entonces se obtiene la señal y con ella se obtiene un privilegio. Dice el versículo 13, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Qué tremendo, hermano. Qué tiempo. Era un tiempo de juicio para el que no estaba tras la señal, pero un tiempo de vida y de guardar al que estaba bajo la señal. Podríamos decir que es un gran privilegio, es conocer que uno trae por dentro ese pase, veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es lo único que Dios reconocerá. Ninguna otra cosa vale ante Dios, ni estudios, ni dinero, ni juicios, ni buenas obras. Amén. La sangre era la señal que era lo requerido por Dios y era la señal que lo requerido por Dios había sido cumplido. La sangre fue la señal, la vida. Dios. Él había dicho, porque el día que de él comieres, moriréis. Así le dijo a Adán y a Eva, más exactamente a Adán. Amén. ¿Dónde encontramos eso? Génesis capítulo 2, verso 17 nos dice así, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No les dijo, de pronto mueren, tal vez, quizá, quién sabe. Sino dijo, ciertamente morirá, les afirmó. Amén. Cuando el hombre escuchó otro mensaje o voz, se corrompió al no creer la verdad, a la verdad de Dios. Dios en su misericordia aceptó un sustituto que muriera en lugar del hombre. Pero notemos una cosa, no dijo o no fueron frutas, ni legumbres, ni vegetales, como ofreció Caín. Tenía que ser una vida con sangre. Amén. Porque en el Nuevo Testamento nos dice que sin muerte no hay remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Qué quería Dios? La vida y la sangre eran la señal que la vida había sido ofrecida. Ese era el requisito de Dios. El creyente en adoración debía poner sus manos sobre el sacrificio e identificarse. La sangre tenía que cubrirlo. Era la señal. Amén. Que un sustituto tomó su lugar. Qué precio más, como dijéramos, qué hermoso cuando alguien sabe que ha sido limpiado, que ya no, que su pena ha sido pagada. Amén. Que es declarado inocente. No porque se lo mereciera, sino porque alguien tomó su lugar. Podríamos decir que es un hermoso cuadro de la persona redimida. El requisito de la santa justicia de Dios había sido cumplido. El creyente hoy día está bajo la sangre derramada en la cruz del Calvario, identificado con el sacrificio. Cristo representó o es más bien el Cordero inmolado, el Cordero de Dios. Amén. Dios representándose a la vez en una paloma, el ave más inocente. ¿Se acuerdan la predicación anterior que hacía referencia a eso? Cuando Jesús fue bautizado por Juan, la Biblia nos dice que él vio el Espíritu de Dios descendiendo como paloma sobre Cristo. Amén. La naturaleza de la paloma solo podía mezclarse con un animal manso. Ya lo explicamos la vez pasada, como el cordero, que es símbolo de mansedumbre, de inocencia, de humildad. Amén. Se entiende entonces la predestinación en el Antiguo Testamento. El cordero había nacido cordero y criado como cordero, y ese es el único espíritu puro y verdadero que podía recibir la palabra de Cristo. Amén. O mejor, que podía recibir la palabra, que es Cristo. Los demás animales pueden hacer el esfuerzo. Los demás humanos que no estén en Cristo pueden hacer el esfuerzo. Amén. Por obtener el Espíritu. Y hasta lo tratan de obligar a ponerse sobre ellos. Pero créanme una cosa. La paloma no se iba a posar sobre un lobo. La paloma no se va a posar sobre un corazón que sigue siendo malvado, corajudo, buscador de pleitos. Amén. Cuando el Espíritu Santo ve ese carácter que no es cambiado, toma vuelo. Amén. Y esa es una señal para saber que muchos líderes llenos de coraje, de orgullo, de mentira, aunque tengan poderes, no es del Espíritu. Ahora, la paloma vio al cordero y note usted, lo guió no a la fama, lo guió no a la prosperidad, no a la confesión positiva,
lo guió al matadero. Amén. Para derramar su sangre. El cordero obediente a esa voluntad del Espíritu, a la voluntad de la paloma, a la voluntad del Dios del cielo. El cordero da todo lo que tiene y lo que es. Así debe ser el verdadero cristiano. Cristo era el cordero perfecto. Esa señal, esta es la señal, como nos lo dice Pedro y Juan, allá en Hechos capítulo 3, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 3, el verso 6 dice de la siguiente manera. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. No sacó la fama, no sacó el decreto, sino habló de lo que tenía. Tenía Cristo. Amén. Y en Hechos, capítulo 4, el verso 13 me dice así. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué fue lo que ellos sacaron? Lo que tenían, lo que habían heredado de Jesús. Amén. La señal, esa sangre derramada estaba desplegada sobre ellos. Y la consecuencia se estaba manifestando porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos, como el Espíritu Santo, la paloma vino sobre el Cordero. Ellos le pertenecían al Dios del cielo. Y esa naturaleza estaba ahí en ellos. Amén. En mi nombre, dijo el Señor. No dijo es cuando decreten o cuando confiesen tal cosa. Dijo, no dijo yo lanzaré, sino dijo vosotros. Amén. Pero para eso necesitaban tener la naturaleza de la señal encima. Podemos decir hoy en día que ha habido toda clase de mensajes, pero ahora debemos ver lo que tiene que hacer la iglesia. Le dijo el Señor a Israel, cuando viene la señal pasaré de vosotros. Ninguna otra cosa servía. La señal era la sangre. Y ahora tenemos que estar lavados por la sangre del Cordero, pero la señal es la vida que había en esa sangre. Y el Espíritu es el que da vida, aleluya. Amén. Ahora la señal es el Espíritu Santo de Dios que muestra la señal y nos identifica como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, como templo de su Espíritu. No es nuestro entendimiento de la Biblia, sino cuánto sabemos del autor de la Biblia y cuánto vive Él en nosotros, porque dijo, os conviene que yo me vaya para que el Consolador venga a vosotros. Aleluya. En Romanos 6:11 nos dice de la siguiente manera. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Romanos 6:11. Y la señal, lo que vivimos en Él, se ha de manifestar. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que tiene que tener un creyente claro, un verdadero cristiano. Mas Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Hay esta señal de identificación que Dios quiere, no simplemente unas rutinas. Él quiere una vida nueva donde podamos decir que lo que vivimos ahora en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Amén. No es, vuelvo a insistir, lo que podamos hacer llover fuego del cielo o esas cosas, es vivir esa realidad de cristianos, no es llamarnos. Amén.
Es una identificación plena con Dios. Requiere que la vida de nuestro Salvador se manifieste en nosotros. No vivo yo, dijo el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Amén. Imaginémonos una persona culpable frente al juez y lo que hace un abogado, un buen abogado como Inés, es sembrar dudas para que no lo condenen. Amén. Pero en este caso, el juez es el mismo abogado defensor. Amén. Dios se hizo hombre. No hay otro defensor. Entonces el juez se hizo también jurado y tomó la justicia de su ley en sus manos y pagó él mismo el precio. Romanos 8:29 al 34 nos dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuánto más podríamos estar seguros? Y luego envió sobre nosotros su vida. Nos selló. Amén. Como testigo de que le pertenecemos, de que somos de él, que estamos limpios. ¡Qué seguridad para el creyente verdadero! El Salmo 23:4 nos dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aleluya. ¡Qué bendición! Gloria al Señor. Qué hermoso es estar en esa realidad. Él fue todo a favor nuestro. Derramó su sangre y nos dio vida. El Espíritu, dice la Biblia, es el que da vida. Ante eso, estamos salvos eternamente. El caso está resuelto a favor nuestro. En Juan capítulo 5, verso 24, la palabra del Señor nos dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Adán escuchó a su esposa en lugar de mantenerse en lo que había escuchado a Dios. Eva escuchó a Satanás en lugar de escuchar a su esposo, a Adán. Y esto trajo el pecado al mundo. Y la consecuencia del pecado fue que la humanidad quedó destituida de ser hijos de Dios, perdió esa identidad con Dios, quedó destituida de la gloria de Dios y como consecuencia trajo la muerte. Cristo trajo la simiente de la vida eterna y la identificó como suya para traer de nuevo en la resurrección. Amén. Los hijos de Dios ya no pueden morir espiritualmente porque están cubiertos por la vida. Como señal, cuando se recibe el Espíritu Santo, usted, el creyente, dice la Biblia, ha pasado de muerte a vida. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él
y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ven lo importante de nacer del agua y del Espíritu? Aleluya. Israel debía estar bajo la sangre y cuando sonara la trompeta salieron con sus provisiones para la tierra prometida. El hombre o la mujer, el verdadero creyente, lleno del Espíritu Santo, donde quiera que va, muestra la señal. Amén. No es hacer llover fuego del cielo. No es hacer grandes cosas. Eso viene por añadidura. Es mostrar la vida del Redentor en las acciones a través del fruto del Espíritu. Es mostrar la naturaleza de Dios en el humano. Amén. Cuando llega el asunto de la muerte, como dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Allí está la señal. Cuando viene la señal, pasaré de vosotros, dijo en el Antiguo Testamento. Recordemos, sin señal, un pacto queda anulado. Y él dijo que haría un nuevo pacto. Amén. Los anteriores ya no valen. Algunos judíos pudieron decir, yo no tengo la sangre de Cristo, yo no creo en que Jesús sea el Mesías, pero yo estoy circuncidado. No les sirvió. Amén. Porque ya no era por sangre, sino por fe en Jesús. Amén. Cuando viene la señal es la muestra. Que yo soy de tal religión, como dice una canción de Richie Ray, de Timoteo. Tengo un tío que es bautista, un hermano luterano, mi papá es presbiteriano, mi mamá pentecostal, entonces creía que por eso se iba a salvar. No es ni por ser luterano, ni presbiteriano, ni lo que sea. Y mucho menos si son los otros, no él, ni siquiera él. Cuando viere la señal, aleluya. O mucha gente piensa, no, pero yo soy buena gente, o mi familia es eso. Eso no sirve de nada, porque dijo el Señor cuando viere la señal. O puede decir, no, yo no miento, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Amén. Ni hago esto, ni hago aquello. Eso no significa nada. Algunos dirán, yo guardo el sábado. Otros, yo guardo el domingo. Yo subí a tal santuario de rodillas. No vale nada. Amén. Cuando viere la señal. Amén. No importa lo que el ser humano sea o haya sido. Si no tiene la señal del pacto, de nada sirve. Amén. Sus pecados le alcanzarán. El pecado más grande, por decirlo de alguna manera, o el primero, es la incredulidad. No ha creído el mensaje. Ese fue el primer pecado de Adán y de Eva. No creyeron al mensaje. Amén. No ha creído la palabra de Dios. No ha creído al testigo mismo de la señal. Y esa señal debe ser aplicada no para ninguna otra cosa, sino para limpieza de los pecados. Amén. Puedo decir, yo lo creo, creo que es la verdad, yo lo acepto como la verdad. Todo eso está muy bien, pero debe ser aplicada. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, del 1 al 3, dice así: si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal. Aleluya. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes a la mar, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aleluya. Nada soy, nada es el ser humano hasta que la señal haya sido aplicada. Y esa señal produce el fruto del Espíritu. Aleluya. Entonces, el creyente necesita que la señal haya sido aplicada.
y el resultado es que va a producir el fruto del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 7, el verso 20, el capítulo 7, el verso 22 y 23 me dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No es por las señales y prodigios, es por producir el fruto del Espíritu Santo. Amén. El mensaje del tiempo de la tarde de los postreros días es tener aplicada la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y como resultado estar llenos bajo la señal del Espíritu Santo. Amén. La hora ha llegado cuando la señal misma se está identificando con los suyos y hasta está probando que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La sangre os será por señal, oh Israel. Ahora el Espíritu Santo, la vida que estaba en la sangre, es la señal de los postreros tiempos para los creyentes. Este es el tiempo. El Espíritu Santo es la señal y el caso estará concluido. Salmo 121:2 me dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Sin la señal no hay resurrección para vida eterna. Esa es la verdad. Miremos en Josué capítulo 2. Pasó algo bien interesante en este capítulo de Josué. Estaban cerca de Jericó. Amén. Josué capítulo 2. Estaban por tomar Jericó y Josué mandó unos espías. Pero la gente de Jericó se dio cuenta que esos espías habían llegado. Y estos hombres llegaron a la casa de una mujer llamada Rahab, que era ramera. Amén. Y esto fue bien tremendo, porque los de Jericó mandaron allá a buscarlos. Amén. Sin embargo, esta mujer de mala conducta, como les dicen, fue muy gentil y creyó a la verdad. ¿Cómo creyó a la verdad? Había oído la verdad. ¿Y qué me dice la Biblia en Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué había hecho la ramera? Había oído. Aleluya. Amén. Y por oír, ella y toda su familia tenían que estar en la casa bajo una señal. Porque si leemos todo el capítulo, nos damos cuenta en Josué capítulo 2, que ella escondió a los enviados de Josué. Y cuando vinieron a preguntarle, ella dijo, sí, ellos vinieron aquí, pero cuando ya estaba oscureciendo, se fueron. Vayan, búsquenlos porque ya deben ir por ahí. Y ella los escondió dentro de unas, digamos, arrumes de lino que tenía, de telas, que tenía en la azotea. Y cuando se fueron, los que los venían a buscar, ella les dijo, yo necesito que me ayuden, porque yo he oído de lo que el Dios del cielo, el Dios de ustedes ha hecho con ustedes, cómo los sacó de Egipto, de las 10 plagas, cómo abrió el mar y los pasó al otro lado. Amén. Ella había oído y había creído que ese Dios no era cualquier Dios. Amén. Sino que era el Dios del cielo. Y pidió un favor. Amén. Gloria al Señor. Dice el verso 12, os ruego ahora pues que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Amén. Y entonces ellos le dijeron en el verso 18, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, o sea, un color, dice aunque tus pecados fueran rojos como la grana, o sea, un cordón rojo, carmesí, mejor dicho.
a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Aleluya. La familia de Rahab fue salva porque estuvieron bajo la señal. Amén. Jericó también había oído lo que Dios estaba haciendo. Lo mismo que había oído Rahab, lo de las 10 plagas de Egipto. Pero ellos creían su propia religión, su organización o denominación. Ellos tenían su doctrina de la prosperidad acomodada a sus intereses. Amén. Ellos tenían la confesión positiva, me imagino también. Y todas estas mezcolanzas de metafísica que han contaminado el cristianismo. Pero con todo y su propia religión, organización o filosofías, no podrían resistir la ira de Dios. Así muchos piensan hoy en día. No, eso cualquier religión lleva a Dios. Y Satanás sigue haciendo lo mismo que en el comienzo. ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? Les cambió la palabra. No, no moriréis. ¿Qué les había dicho Dios? Ciertamente moriréis. Y Satanás le dijo así a Eva: eso Dios no os va a matar. No, no moriréis. Pero sí que lo haría, porque así lo había dicho: el alma que pecare morirá. Y eso es su palabra. Sí, Señor, y su palabra permanece para siempre. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El que no naciere del agua y del espíritu, dice la Biblia. No dice el que pertenezca a tal iglesia o a tal religión o a tal denominación. Dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y además añade: y estas señales seguirán a todos los que han renacido. Amén. O sea, lo importante no es que hayan señales que hagan milagros. No, lo importante es que esas señales se vayan detrás, pero que primero las personas hayan renacido del agua y del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo más importante. Y por eso conoceréis que sois mis discípulos. ¿Qué dice en Juan 13:35? Si os amáis unos a otros. Amén. Juan capítulo 13, verso 35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No es porque hagan llover, no es porque sanen enfermos, no es porque... Esas señales seguirán a los que creen, pero esa no es la identidad. Amén. Las señales que nos amemos, porque Dios es amor. En otras palabras, que el primer mandamiento lo podamos cumplir, de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y el amor que es Dios fluye en nosotros por encima de todas las diferencias que como seres humanos podemos tener. Aleluya. Amén. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Miremos lo que sucedió con Rahab. No era lo apropiado. Amén. No era la mujer más especial y espiritual, pero ella convirtió su casa en un lugar de albergue porque creyó a la palabra de Dios. Amén. En otras palabras, podríamos decirlo así: convirtió su casa en una iglesita que protegió a los que tenían la señal. Amén. Para recibir el mensaje. Y todavía es así. La verdadera iglesia, amén, está bajo la señal que Dios puso, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, pero llenos del Espíritu Santo para amarnos como Dios nos ha amado. Y a pesar de todos los inconvenientes, el mensaje hoy en día sigue llegando, amén, a los de la simiente predestinada desde antes de la fundación del mundo. No sabemos cómo, pero ha llegado, amén, para que los justos
no tuvieran que padecer con los injustos, como nos dice Hebreos capítulo 11, verso 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Amén. ¿Y qué es la paz? Fruto del Espíritu. El verdadero creyente está en la capacidad de producir el fruto del Espíritu. Aleluya. Por eso, así pasó en Rahab. Y Dios cuida de todo eso. Amén. Ella creyó y Dios le dio una señal por medio de esos mensajeros. Amén. Toma un cordón de grana y cuélgalo de tu ventana. Pero recuerda, deben estar en la casa bajo la señal. Cuando la ira de Dios destruya la ciudad tan grande, se salvaron solo unos poquitos, porque estaban bajo la señal que colgaba de la ventana de la casa de Rahab, bajo el cordón de grana. Rahab creyó el mensaje, aplicó la señal y su casa fue guardada. Ahora escúcheme bien, todos bajo la señal en Egipto fueron salvos. El ángel de la muerte no entró en las casas donde estaba la sangre sobre el dintel. Amén. Todos aquellos bajo la señal en Jericó fueron salvos. Amén. De la ira del Señor. Y todo aquel bajo la señal del pacto, del nuevo pacto de hoy, en Cristo Jesús, en su sangre, será salvo. El cordero inmolado fue un tipo de Jesucristo. Hebreos 13:20 me dice así: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. O sea que la sangre de Jesucristo es llamada el testamento sempiterno. Amén. No fue llamado simplemente eterno, porque tuvo un comienzo. Sempiterno quiere decir que tuvo comienzo, pero no tiene final. Amén. ¿Cuándo tuvo comienzo? Cuando Cristo la derramó en la cruz del Calvario, pero está vigente para limpiarnos de todo pecado, no para que nos desbordemos a pecar. Amén. Cuando somos redimidos, allí termina nuestra culpa, pero sigue ella vigente el tiempo que la necesitemos, porque es un testamento sempiterno. Amén. Hebreos 13, el versículo 10 dice así: tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Amén. Gloria al Señor. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven del tabernáculo. Amén. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo, por medio de él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En otras palabras, de producir el fruto del Espíritu. Obedeced o respetad, dice otra versión, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Qué hermoso.
Es bella la palabra del Señor. La promesa de Dios sellada por su misma sangre. Esa nos libra del pecado. Amén. No hay pecado en él, en Cristo. El pueblo de Dios, según el pacto que es sellado por la sangre y por la señal, debe tener el Espíritu de Jesucristo. Y por consiguiente hace lo que dice Juan capítulo 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y ya he explicado en otra ocasión de que no son las señales, son las obras, el fruto del Espíritu. Por eso dice, amaos, en esto sabréis que sois mis discípulos, porque os amáis. Y lo que nos decía aquí Hebreos, amén. Gloria al Señor. Testamento significa pacto. El nuevo pacto en Cristo, el Cordero de Dios, cuya vida sí puede venir a posar sobre usted y sobre mí. Por eso él dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Él vino como Espíritu Santo, amén, para vivir en nosotros. Ahora, las dos cosas nos identifican con Dios, amén. La sangre nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios, amén. Y la vida que está en esa sangre nos da la naturaleza del cielo. En el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, amén, decimos así, o puedo decir así, la sangre es vida que viene de la sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el cual es el nuevo pacto. Y Dios dijo en Hebreos 8:10, dijo de la siguiente manera, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Por eso dice en otro texto, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es decir, yo soy cristiano. El reto es que si he sido lavado con esa sangre, tengo que tener la mente de Cristo, porque Él ha puesto en nuestra mente su ley. Amén. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. O sea que esto no es por imposición o por tradición o por herencia, sino por amor a Jesús, por amor a Dios. Amén. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Amén. Aleluya. Y ellos me serán a mí por pueblo. Aleluya. No como antes, escrito sobre las tablas de piedra, no. Escrito sobre las tablas de carne de los corazones sinceros y arrepentidos. El pacto del Espíritu con su pueblo, del Dios que es Espíritu, con su pueblo, en el cual desplegaba su poder. Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Él iba al Padre, pero vendría a estar en nosotros. Amén. Gloria al Señor. El Nuevo Testamento, el nuevo pacto, la nueva vida, Jesús ha cumplido todo requisito exigido por Dios para volvernos a ser verdaderamente hijos e hijas de Dios bajo la sangre, donde ya no hay condenación, como nos dice Romanos 8:1, que dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y como dice Juan capítulo 6, verso 63, que dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Amén. Recuerde, limpios del pecado en su sangre, sellados con su espíritu. Esa es la señal de los verdaderos hijos de Dios. La palabra es la promesa y la palabra es Dios. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. La palabra es Dios.
y es nuestra y llegamos a ser uno con la palabra. Amén. Y ella llega a ser nosotros. Amén. A vivir en nosotros, a estar en nosotros. Como dice en Juan 15:7, que dice así. Dice así. Si permanecéis en mí, por eso la necesidad de permanecer en Dios. Si permanecéis en mí y mis palabras y yo, en otras palabras, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué me muestra eso? Que se necesita una comunión constante para que Dios conteste. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aleluya. Amén. Necesitamos creerle a Dios y obedecer completamente a su palabra. Eso nos dará el derecho a la señal, a estar en Cristo y a no tener ninguna condenación y a poder orar: Señor, he sido bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y el Espíritu Santo está sobre mí. Amén. Como lo decía en Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a predicar el año agradable que se cumplió en Cristo, y eso mismo tiene que cumplirse en el creyente. Amén. Y entonces decirle: el Espíritu Santo está sobre mí, tengo necesidad de estas cosas para tu gloria. Entonces Él simplemente, como un Padre amoroso, lo concederá. Amén. Cuando oramos, presentamos la señal y eso muestra obediencia completamente. El apóstol Pablo nos dice que la sangre habla. Cualquiera sabe que no, en lo material la sangre no habla. Amén. Por sí misma. No habla por sí misma porque es una química compuesta de leucocitos y glóbulos blancos, rojos y otras partículas. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Que la sangre no habla por sí misma desde lo material porque es químico. Amén. Pero ¿cuántos sabemos que la sangre sí habla en lo espiritual? Amén. Miremos Génesis 4, 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aleluya. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Su sangre estaba hablando en contra de Caín. Ahora leemos en Hebreos 12:24. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de ¿quién? Que la de Abel. Amén. Aleluya. Y a la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. Qué tremendo. La sangre de Jesucristo no solo clama, sino que redime. Amén. Nos hace hijos e hijas de Dios, nos limpia de todo pecado, nos esconde del día de la ira, del juicio de Dios, porque dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. Por eso la invitación es: crea con seguridad y aplique la señal. Seamos uno con Dios, con el Espíritu Santo. Amén. Y luego reclamemos a nuestros familiares en oración. Pidamos que esa señal también nos alcance. Amén. Pidamos con amor hasta que sepamos que lo que hemos pedido, Dios lo va a conceder. Hagámoslo. Este es el tiempo del atardecer de la humanidad, de los tiempos postreros. Apliquemos la señal con confianza. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén.
Pero el verso 13 me dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Hechos cercanos a quién? A Dios. Miren, la sangre no es un amuleto para invocarla como protectora o como, no sé, no, ella tiene una función, amén, que al limpiarnos de pecado nos acercó a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice también en Hebreos 9:11 al 14, dice de la siguiente manera. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis, para que sirváis al Dios vivo. Amén. Gloria al Señor. La sangre de Jesucristo no solo clama, redime, amén. Gloria al Señor. ¿Qué hace? Obras vivas, señales vivas. Dios no quiere que el ser humano crea a hombres que perecen, ni a credos o tradiciones muertas, sino al Dios viviente, cuya sangre fue derramada una vez y para siempre. Y ahora la señal ha sido aplicada a todo aquel que ha sido lavado con esa sangre, para que también tenga vida, la vida que da el Espíritu Santo. Amén. Cuando el Espíritu de Dios mora en un creyente, mora en nosotros, el no tocar, el no palpar, el dejar de hacer lo malo, no es una imposición ni es producto de una prohibición, simplemente es un deleite. Amén. Es un deleite, porque Él dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pues la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Jesucristo nos dice, la palabra es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Conociendo que es la presencia de Dios viviente, prueba que Dios le ha levantado según su palabra prometida. Como dice, un poquito y el mundo no me verá más. Egipto, Jericó, el mundo. Pero vosotros me veréis. Amén. Porque estaré en vosotros. Amén. Yo soy la señal. Mi resurrección es la señal, dijo Jesucristo. Las obras que yo hago me identificarán en vosotros. Habrá luz al atardecer, como nos lo dice Zacarías capítulo 14, verso 7 en el Antiguo Testamento. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Amén. Eso es lo que está pasando. Estamos en los postreros días y estamos al final de la tarde. Amén. Y habrá luz, porque hay un remanente fiel, sellado por la señal. Amén. Sellado con la sangre, limpiado con la sangre y sellado con la señal, perdón, que es el Espíritu Santo. Y en el cual Él está viviendo en cada creyente hasta el final del mundo. Según la promesa de su palabra, Él prometió que las obras que Él hacía, los verdaderos cristianos, vosotros también las haréis, y aún mayores. Esto no es una tontería, es más bien la señal, porque es por su espíritu, como se lo decía el profeta Isaías, al profeta Daniel, creo. No es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Amén. Su espíritu que obra
un cambio en la vida de las personas, que trae la vida de Dios y como consecuencia vienen señales de parte de Dios. Por eso la invitación es que aceptemos esa sangre santa del sacrificio que nos limpia de todo pecado. Amén. Y nos llenemos del Espíritu que da vida. Amén. La señal como un sello de su promesa. Por eso dice, la Biblia no dice así, y no contristéis la sangre. Amén. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Gloria al Señor. Efesios 4:30 dice de la siguiente manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Aleluya. Gloria al Señor. Es una señal que la simiente ha germinado, que la vida nueva en Cristo ha comenzado, que la vida eterna ha comenzado en nuestra alma. Mi propia vida, dijo Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo en mí, Cristo en usted, Cristo en el creyente, y uno, yo en él, y usted en él. Amén. Porque por un solo espíritu, dice la Biblia, somos todos bautizados en un cuerpo, ese cuerpo místico de Cristo que se llama iglesia, y sellados allí por un mismo espíritu, el Espíritu Santo, que está entre los verdaderos creyentes, que identifica a los verdaderos creyentes, porque se manifiesta en la vida nueva a través del fruto del Espíritu, hasta el día que Jesús venga por nosotros, siendo bautizados por un espíritu en ese cuerpo místico de Cristo llamado iglesia. Apliquemos la señal, la invitación, llenémonos del Espíritu Santo, mantengámonos firmes en su promesa. Sucederá lo que dice Santiago 5:16, que dice así: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Que nos amemos unos a otros, que tengamos comunión. En esto sabréis que sois mis discípulos, porque os amáis unos a otros. Aleluya. Y veamos cómo el diablo huye. Juan capítulo 14, verso 19 nos habla de la siguiente manera: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también vosotros también viviréis. Aleluya. Y en Apocalipsis capítulo 1, verso 18, allá donde leíamos de la visión de Patmos, le dice Jesús al apóstol Juan, dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Y sabemos que estamos vivos porque somos de Cristo, somos de Él y estamos en Él. Juan 14:20 agrega: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, ¿cómo dice? Somos uno en Cristo. Y aleluya, y eso se va a oficializar en las bodas del Cordero. Y cuando viene la señal, pasaré de vosotros. ¿Cuál es la señal? El Espíritu Santo. A Él nos recogerá. Es la señal que la sangre de Cristo ha sido aplicada para borrar nuestro pecado. Y el Espíritu Santo puede morar en nosotros para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Allá entonces la sangre fue la señal en el Génesis, en el Éxodo, en Egipto, al salir de Egipto. Hoy es el Espíritu Santo quien identifica al verdadero creyente, pero no solo por un momentico del día del bautismo, de la fecha inolvidable, sino que tiene que estar siempre ahí. He dicho, nadie es espiritual porque tenga un don o porque sepa la Biblia. Espiritual es el que produce el fruto del Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén.
Dice, y seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Y cuando la sangre fue derramada, la señal fue enviada el día de Pentecostés. Amén. Y era el tema de todos los apóstoles. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pregunta el apóstol Pedro cuando fue a predicar a la casa del centurión. Amén. Y en Hechos, versículo 2, el verso 38 dice, arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y Juan capítulo 5, el verso 24 dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí lo tenemos todo. En Hechos 2:39, ¿qué me dice? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo. Amén. El sello, la señal. Aleluya. Así como Janes y Cambres en el Antiguo Testamento resistieron a Moisés, así será en este tiempo del fin. Y allí están hombres con mentes pervertidas, acomodando el evangelio a ideologías, a ideas de la metafísica, como lo hicieron con la teología de la prosperidad y de la convención positiva. Amén. Otros acomodándolo a sus perversiones. Amén. A sus intereses y egoísmos. Réprobos en cuanto a la verdad. Con enormes organizaciones y con mucho dinero y muchos atractivos materiales. Pero cuando llegue la hora final, quedémonos con la señal de Dios. Mantengámonos firmes en su palabra. No nos movamos. Eso es lo que la Biblia manda. Ahora, todo acontecimiento espiritual de Dios es una señal antes de derramar su ira. Noé fue una señal para su generación. Elías fue una señal para su generación, así como Juan el Bautista fue una señal para la generación suya. Y el Santo y el Espíritu Santo es la señal para los creyentes de los postreros días, para la iglesia verdadera. Dios, insisto, primero envió su profeta, luego se identificó con él por medio de la columna de fuego y luego les dio una señal que mostraba que el creyente había oído el mensaje y creía en la columna de fuego y aceptaba el sustituto enviado por él. Usted cree esto, pero hay que ir más allá, porque Santiago 4:17 nos dice así, y al saber hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Y Jesús habló de lo mismo en Hebreos capítulo 4, versículos 5. Capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Y el 10:24 dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor. Amén. La sangre solo no es la señal hoy en día, sino que es como el requisito para que la señal pueda habitar en la persona. Amén. La sangre nos limpia del pecado para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Usted está escondido en Dios por Cristo Jesús. Estamos limpiados del pecado por su sangre. Amén. Pero la señal es que estemos sellados allí por el Espíritu Santo para que tengamos la mente de Cristo, para que esté en nosotros la mente de Cristo. Y Cristo, la palabra viva, amén,
esté en nosotros. Amén. O sea, Dios mismo. Todos son una misma cosa. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Amén. El Redentor que derramó su sangre, el Cordero, pero también el Espíritu, la palabra, todos son uno. Amén. Y Él hace que el creyente, usted y yo, la palabra y Cristo, seamos uno, como el Padre y el Hijo son uno. Juan capítulo 15, verso 7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será ¿qué? Y os será hecho. Aleluya. Dice, y crean en el Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estamos hablando de la señal aplicada. La señal está de acuerdo con toda la palabra porque la inspiró. Amén. El Espíritu Santo inspiró la Biblia. Es la vida que estaba en la palabra. Por eso es la palabra viva. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Todo el que no esté bajo la señal perecerá. Así fue cuando Noé, así fue cuando Moisés, todo aquel que no entraba, que no estaba en Cristo. En otras palabras, podríamos decir, Cristo es el arca. Amén. Porque por un mismo espíritu fuimos sellados, como nos lo dice 1 Corintios 12:13. Espíritu, bautizados en este cuerpo que se llama Iglesia de Jesucristo. La señal sobre la puerta, porque usted está en Cristo, como dije antes, Romanos 8:1. Amén. En Juan capítulo 1, verso 14, dice así. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Y el verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. No se mueva, no nos movamos de debajo de la señal. La muerte ronda en la tierra. Estamos en los postreros días. La manera de salir victoriosos es tener al Espíritu Santo, a la señal de Dios sobre nosotros. Juan capítulo 3, versículo 5 nos dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Debemos, como nacidos en el Espíritu Santo, amarnos los unos a los otros. El diablo su estrategia siempre ha sido dividir, pero los creyentes debemos amar a Dios y amarnos unos a otros y amar a Dios más que a todas las cosas del mundo. Separarnos de estas sin fanatismos, como siempre lo digo, sino por amor a Dios en nosotros. Reunirnos para aplicar la señal de Dios. Metámonos bajo la señal, llenémonos de su espíritu. ¿Y cómo lo puedo hacer? Podríamos preguntarnos. ¿Cómo puedo entrar a estar en Cristo? Porque por un mismo espíritu, 1 Corintios 12:13, fuimos todos sellados. Simplemente no hay que creer cualquier mensaje por atractivo, sino el que lleva a entrar por la puerta que es Cristo, a ser lavado en su sangre para perdón de pecados, pero a ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 1:8 nos dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tenemos que cuidar que el evangelio sea conforme al de los apóstoles. Amén. Porque mire lo que dice Lucas 13:27. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Al que no esté en Cristo, al que no esté bajo el Espíritu, no lo conoce el Señor aunque haga milagros. Amén. Dios únicamente va a reconocer la señal
su naturaleza en el creyente que tiene su espíritu. Amén. Tenemos que anhelarlo. Tenemos que anhelar estar llenos del Espíritu. No podemos aceptar otro mensaje ni otro sustituto, porque el salmista dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el poste de la puerta fue una señal. Ahora la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Indica que somos muertos a sí mismos, que somos muertos al pecado e identificados con ese sacrificio de Cristo que nos limpia. Amén. El cristiano debe mantenerse bajo la señal que viene después de esto. Amén. Que es el Espíritu Santo. Públicamente ha sido redimido por la sangre. Amén. En Egipto la sangre fue aplicada en fe antes de suceder el hecho de que la ira de Dios pasara el ángel de la muerte haciendo juicio en Egipto, como nos lo dice Éxodo capítulo 12, verso 6. Y en eso hay una gran lección. La sangre fue aplicada en el atardecer. Amén. No existía antes. ¿Lo entiende? Este es el atardecer de los tiempos postreros. El día postrero de la existencia de la humanidad, de la iglesia, del mensaje, del evangelio. Este es el tiempo cuando la señal debe ser aplicada, cuando no se puede jugar con esto, porque todo indica que la ira de Dios está a punto de ser derramada, de pasar por la tierra. Lo que no esté bajo la señal estará bajo la ira de Dios. La sangre es la química de la vida, pero la vida no es la sangre en sí, sino que la vida estaba en ella. Amén. ¿Cuál vida? El espíritu. Amén. Cuando se derrama la sangre del animal se aplica la química, porque la vida ha salido y no puede volver sobre el ser humano, porque no tiene alma. Amén. Por eso el sacrificio de los machos cabríos no borraba el pecado, solo lo cubría. Es simplemente un ser viviente, no un alma viviente. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, hay una diferencia entre la sangre y la vida. La señal para el creyente es el Espíritu Santo. Amén. La sangre es derramada para limpiarnos de pecado, pero la señal es el Espíritu Santo. Esa es la señal que Dios habita en el creyente. Esa es la señal que Dios requiere de la iglesia. Es la única señal que Dios tomará en cuenta, porque es la vida literal, real de Jesucristo viviendo o viniendo a vivir en el creyente. Como lo dice Hechos 2:38, arrepentíos y bautíces en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. La señal que la sangre derramada del Cordero Cristo trae sobre el creyente aquella vida que estaba en él, o sea, la vida, a Dios mismo viviendo en nosotros, y nos ha sellado públicamente para que todo el mundo sepa que la sangre de Cristo ha sido aplicada y nos ha limpiado del pecado. Y la vida que estaba en esa sangre, la vida que viene de Dios, porque el Espíritu es el que da vida, está sobre ese creyente. Y la ira de Dios no le dañará y solamente eso servirá. Amén. Por eso habla de en un nacimiento normal hay agua y hay sangre. Amén. Y después la vida del cuerpo de Cristo. Amén. Si nosotros vemos del cuerpo de Cristo que fue lo que salió, agua y sangre. Amén. Y vida. A la iglesia entera, a la novia completa, ha sido formada por justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Hebreos 11:37 al 40 nos dice así: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué fue lo que proveyó Dios para nosotros? Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia en este tiempo, la verdadera iglesia que ha recibido la señal, el bautismo del Espíritu Santo y que permanece en esa realidad produciendo el fruto, testifica que la sangre ha sido derramada y que el Espíritu Santo está sobre ella. Si nosotros, los que murieron en la esperanza, no pueden resucitar. Amén. Pero depende de nosotros estar con ellos. Dios ha prometido una novia compuesta por los que murieron en Cristo y por los que estemos vivos cuando Él venga, como un solo pueblo. Amén. Y alguien estará aquí en aquel día. La señal fue puesta en la tarde, aunque tuvieron que preparar el cordero 14 días antes. Sabían que algo pasaría, vendría. Así también han venido ciertas voces de advertencia con algunos como Lutero, como Calvino, Juan Wesley, Pedro Baldo, Finney, Knox, Calvino y otros. Amén. Ellos supieron que llegaría un día que el Espíritu Santo, la columna de fuego, el Dios del cielo, regresaría a la iglesia. Pero no vivieron para experimentar la señal. Amén. Fue colgada sobre la puerta en el tiempo de la tarde, o sea, es ahora. Acordémonos que el avivamiento se dio fue en el 1800, casi 1900, el comienzo del siglo XIX. El avivamiento de la casa de Ususa, cuando vino el Espíritu Santo y comenzó a llenar a la gente nuevamente. Amén. La señal fue colocada en la puerta en el tiempo de la tarde, en los postreros días, dice Dios. Y ahora es el tiempo de la tarde. Amén. Cuando cada piedra que está llamada a formar parte del cuerpo de la iglesia, amén, tiene que estar en la condición de ser piedra viva, llena del Espíritu, templo del Espíritu, porque está construyendo Jesucristo la casa de Dios. Y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, no cualquier iglesia, sino la iglesia llena del Espíritu, la iglesia compuesta por piedras vivas. Amén. La casa de Dios. Aquellos que están bajo la señal del Espíritu Santo, porque vuelvo a insistir, somos todos bautizados en la señal y llegamos a ser parte del edificio espiritual donde Dios habita. Él es santo, es la señal, el Espíritu Santo es la señal, ya no es la sangre física. Fue derramada en el Calvario, es cierto, pero dentro de la célula de la sangre había vida, amén, que daba ánimo a la célula y luego fueron 2 y 3, todas las células, llegó a ser un ser, un hombre, y aquel hombre era Dios, era Emmanuel, Dios con nosotros en la carne. La señal es el Espíritu Santo sobre la iglesia. El Espíritu es el que da vida, he dicho y insisto. La novia de Cristo debe llegar a ser uno solo. El ministerio de Cristo y el ministerio de la novia son el mismo. Recordemos en Hechos capítulo 1, versículo 1, que dice así, y en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Su muerte no pasó, su muerte no puso fin a su obra. Él volvió otra vez en forma de Espíritu Santo para hacer la señal que Dios tiene sobre su novia, sobre su iglesia, para continuar
como nos lo dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Vino como persona, pero no ha cambiado. Cambió tal vez de forma ante nuestros ojos. ¿Qué dice el Hebreos? Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Hoy está en la iglesia verdadera como Espíritu Santo, porque el ministerio de Cristo y el ministerio de la iglesia deben ser uno solo. Amén. Se va a oficializar esa unión en las bodas, pero tiene que haberse dado ya. Amén. Porque vendré a vosotros y estaré con vosotros hasta el fin como Espíritu Santo. Esa es la señal del verdadero creyente, que el Espíritu Santo vive en nosotros y como resultado produzcamos la naturaleza de Dios, no para gloria nuestra, sino para testimonio al mundo de que Dios vive y que Cristo viene. Por eso produzcamos el fruto del Espíritu, que es lo que muestra al mundo que tenemos la señal de Dios, que Dios está en nosotros. Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde, y hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.